Bienvenidos a un nuevo episodio de Conectados con el CAN. El día de hoy les saluda a la licenciada Marleni Zoraida Rodríguez Rodríguez, vocal 1 de la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La presidenta, la licenciada Patricia Gámez, no nos pudo acompañar por actividades de la agenda siempre del gremial. Y hoy con un tema bastante importante, bastante interesante, como lo es que estamos a un mes de la toma de posesión del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público. Por lo tanto, nos preguntamos hacia dónde vamos. Para ello, nos ponemos en contexto. El 17 de mayo, a las 12 a.m., tomó posesión el nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, doctor Gabriel García Luna. Dentro de las primeras acciones que ha ejecutado y que anunció en su primera conferencia, se puede destacar que se inició la liquidación de la FESI, destituyó al fiscal Rafael Curruchiche, transparentó la información sobre los salarios y ha reiniciado la cooperación con los Estados Unidos. En cuanto a las investigaciones, se ha visto el cambio de posición del Ministerio Público en el caso de investigación contra periodistas del periódico y la investigación contra el Tribunal Supremo Electoral. Sin embargo, aún no ha presentado cuáles y cómo implementará su política criminal. A inicios de año, el Instituto de Ciencias Penales y Derecho Comparado, Argentina, Guatemala, presentaron un informe denominado Eficacia o Impunidad. El desempeño del Ministerio Público durante la gestión de Consuelo Porras 2018-2025, el cual señala la necesidad que existan dos planes concretos: Plan Política Criminal y Plan de Gestión Institucional. Como datos relevantes para tomarlos en cuenta del informe, que la eficacia del Ministerio Público cayó del 14.3% al 6.44%, lo que implica que el 93% de los casos no reciben una respuesta de calidad. Existe una baja productividad, cada fiscal solo resuelve un promedio de 8 casos eficazmente al año. El presupuesto del Ministerio Público aumentó un 162%, de 1.842 millones en 2018 a 4.828 millones en 2025, pero la eficacia se redujo a la mitad. Y para conversar sobre este tema, a un mes de la toma de posesión del nuevo fiscal general y jefe del Ministerio Público, hoy nos acompaña el licenciado Julio Melgar, quien ya sabemos que es de casa. Bienvenido, licenciado. Gracias, Marleni, mucho gusto. Y también nos acompaña la licenciada Carmen Naida Ibarra. ¿Qué tal? ¿Qué tal, licenciada? Ella es profesora de Lengua y Literatura, Universidad del Valle de Guatemala. Tiene estudios universitarios en Letras, carrera cerrada antes de completar tesis en la Universidad del Valle de Guatemala, estudios de Ciencias de la Comunicación, Periodismo Profesional en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Ella es profesional guatemalteca de más de 30 años de experiencia en el análisis político, la comunicación y la defensa de los derechos humanos. Es especialista en lengua y literatura con formación en periodismo y trayectoria destacada en medios escritos, radiales y televisivos. En organizaciones, su perfil en organizaciones, ella pertenece a FADS, Pro Justicia, Fundación Mirna Mac, Cooperación Alemana y Oficina de Derechos Humanos del Arzobispado. Bienvenida, licenciada Carmen Naida. Gracias por aceptar la invitación y acompañarnos en este día. Es un gusto saludarlos y estar con ustedes. Gracias. ¿Qué tal? Y comenzamos, licenciada. Como ya indicamos, pues ya el tema está dado, ¿verdad? Ya estamos a 30 días de toma de posesión del fiscal general y jefe del Ministerio Público. ¿Cuál es la valoración inicial de Pro Justicia sobre la designación de Gabriel García Luna como fiscal general y sobre la forma en que se manejó la transición, que fue prácticamente inexistente? Bueno, la primera valoración es que llegó el licenciado García Luna al cargo en un ambiente, yo diría, de mucha hostilidad por parte de diferentes sectores
nacionales, muchos de ellos representados en forma mayoritaria en la comisión de postulación, y por supuesto con el mismo clima fue de alguna manera recibido en el Ministerio Público. Muestra de ello es que no hubo transición. En realidad no hubo transición porque debió haber existido un traspaso y varias reuniones entre los fiscales, la saliente y el entrante, para conocer los grandes temas del Ministerio Público, sobre todo de orden administrativo, porque lo penal lo llevan los fiscales y tenían que entenderse de alguna manera el nuevo fiscal con los fiscales coordinadores de regiones, con los distritales, con los de sección, con las fiscalías especializadas, pero hay todo un mundo de administración de temas financieros que sí debieron haber sido tocados por los fiscales generales, el electo y la saliente, con los funcionarios encargados de esos temas, para saber cómo está la institución. Y hasta donde se sabe solamente hubo una reunión bastante general, que fue más que todo algo como para cumplir un protocolo, pero una verdadera transición no la hubo. Creo que en términos generales no pudimos haber esperado otra cosa, dadas las circunstancias que se estaban viviendo en el Ministerio Público, alrededor del Ministerio Público. Y si tomamos en cuenta otros procesos de transición, también debemos decir que han sido o atropellados o inexistentes, como en el caso del presidente Arévalo, que ni siquiera recibió de manos de su antecesor la banda presidencial, sino que creo que las mandó en una bolsa de supermercado. Claro. Entonces, en realidad, en ese sentido, estamos barbáricos todavía, ¿verdad? Esto no es civilización, esto no es algo civilizado. Eso, digamos, en lo que corresponde. Entonces, él llega sin transición, en medio de mucha hostilidad, fue seleccionado en medio de una gran hostilidad, que apuntó sobre todo contra los jueces. Tal vez ahí las baterías iban más que todo dirigidas al ministro de Gobernación, al juez, porque todavía es juez, ¿no? Claro. Maco Villeda, y el licenciado García Luna salió de alguna manera afectado también, porque de tener 89 puntos bajó a 70 y algo. Entonces, sí, hubo mucha hostilidad de parte de la CC, de parte de los comisionados, de parte de sectores empresariales, sectores ajenos a la comisión. Entonces, no debe haber sido fácil para él. Ahora bien, la valoración de sus primeros días. Ahí el problema que yo veo, y que no es atribuible a nadie más que a él, es a que no tuvo un equipo listo para llegar con él a tomar posesión. O sea, había algunos, pero todavía no hay secretario de Política Criminal, por lo menos no hasta este momento que estamos platicando. Hace falta otro tipo de personal que tiene que configurar el equipo del primer círculo administrativo, financiero y técnico del fiscal, pero ya llegó, tomó posesión y empezó a hacer cambios. Ahora, ¿qué se esperaba? Por supuesto que digamos que había una especie de clamor en ciertos segmentos de población, estos que hacen opinión pública alrededor del Ministerio Público, que esperaban una depuración inmediata, y eso se logró. Lo primero, el anuncio de la liquidación de la FESI, la destitución de Curruchiche y luego de varios otros fiscales, la renuncia de la gente del primer círculo de Consuelo Porras, que sin duda alguna se tenía que ir. Así que hasta ahí llegó el impulso de lo que él puede hacer en este momento. Entonces, nos está quedando a deber, eso sí, acceso a la información. Nos hace falta saber por qué no termina de conformar su equipo. Le han vetado gente. Yo he escuchado que han vetado a algunos, pero ¿quién veta?
¿verdad? ¿Quién veta? ¿A quién vetan? ¿Por qué están vetando? Eso por un lado. Por otro lado, si hay algunos que no pueden tomar posesión del cargo porque tienen algún tipo de problema, bueno, hasta la vista pues, y que venga alguien más que sí pueda hacerse cargo de la situación inmediatamente. Y la persona que no puede asumir en este momento, tal vez lo puede hacer más adelante y acercarse al equipo, pero más adelante. En este momento él necesita darnos a todos la certeza de que está bien sentado. Tomando el control de la institución. Está tomando el control de la institución, ¿verdad? Entonces, tampoco nos han dado información de qué va a pasar con la FESI. ¿Se va a liquidar? Sí, pero ¿qué piensa hacer? No, o sea, se liquida la FESI y se va a Curruchiche, pero eso no es todo, digamos. ¿Cuál es la posición de Projusticia en cuanto a esa liquidación de la FESI? Estamos de acuerdo, por supuesto, porque primero la FESI fue creada para ser como la contraparte interna del MP de la CICIG, ¿no? Claro. Entonces, no habiendo CICIG, tenía que haberse empezado un proceso de liquidación, aunque cuando la CICIG se fue, esa fiscalía tenía activos todos los casos todavía, los que habían empezado en 2015, por lo menos esos. Entonces había casos emblemáticos ahí que debían ser cuidados y resguardados, pero ella lo que hizo fue bloquear el trabajo y luego al descabezar la FESI y la llenó de gente que tenía otras instrucciones y que no tenía mayor capacidad técnica, entonces volvió inoperable, infuncional esa estructura en la que tanto tiempo y dinero se invirtió, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? ¿Quiénes están aprovechando ahora todo lo que ahí se dio? Toda esa capacitación y experiencia que se armó, quizá los bufetes privados, las corporaciones del mundo empresarial, del mundo financiero, hay gente que está en el exilio, ahí sí tal vez se está desperdiciando esa capacidad porque están ocupados en otras cosas, ¿no? En la sobrevivencia sobre todo. Entonces, esa es la situación que era lo esperado, que esa fiscalía sea liquidada, que quienes criminalizaron salgan de la institución porque son inidóneos, no pueden seguir ahí, o sea, no pueden estar siendo auxiliares de la administración de justicia cuando en realidad han faltado al sentido profundo de lo que es la justicia. Pero ahora lo que hace falta es información de qué va a pasar, qué está pensando el fiscal. Claro. ¿Verdad? Eso. Licenciada, así como hubo una liquidación en esta fiscalía de la FESI, ¿considera usted de que debe correr el mismo, ahí sí que la misma situación, otras fiscalías estratégicas, ya sea evaluaciones o la liquidación o auditorías similares? Sin duda alguna hay que fortalecerlas. Yo diría que no hay que liquidar más fiscalías porque ¿qué tenemos de las más importantes? Tenemos derechos humanos, tenemos femicidio, crimen organizado, narcoactividad, la del medio ambiente. Claro. O sea, hay fiscalías que son importantes y que deben ser potenciadas y hay que recuperar la especialización que se destruyó en los últimos 4 o 5 años porque al remover, al trasladar, al destituir a mucha gente especializada de esas fiscalías, la de delitos económicos, por ejemplo, ¿verdad? También delitos administrativos, delitos contra la vida, extorsiones, o sea, hay muchas que deben ser fortalecidas, que deben ser especializadas, tenemos que regresarlas al grado de especialización que ya tenían y para eso tiene que haber una búsqueda incansable de interna en el Ministerio Público de los mejores fiscales. O sea que sí es necesaria una evaluación general. Exactamente, sí, claro. Y por supuesto que él, no esperábamos que él llegara ya con todo el diagnóstico hecho, pero aunque hay muchos informes, mucha documentación al respecto, no es lo mismo verla venir que bailar con ella, claro, ¿verdad? Sí. Correcto. Entonces,
pues ahí están todos esos estudios que pueden servir muy bien de referencia, pero ahora él tiene que ir a bailar con, con la más fea y entonces tomar decisiones de quiénes se quedan en los cargos y si se quedan, cómo los va a fortalecer, ¿verdad? Para no perder más la especialización en el MP, y para eso también cruza un ámbito muy específico que es la carrera fiscal, ¿verdad? Licenciada, ¿qué otras medidas de choque o de control institucional considera Projusticia que el fiscal general debería implementar con urgencia para recuperar el rumbo del Ministerio Público? Acabar con la criminalización, con esa persecución política, porque eso convirtió al Ministerio Público en un centro donde se violan los derechos humanos. En la medida en que el fiscal no actúe pronto para desmantelar esos casos que fueron fabricados para afectar críticos, opositores, operadores independientes, ¿verdad? Jueces y magistrados y hasta fiscales independientes, va a seguir violando los derechos humanos. Quiere decir que en este momento se siguen violando los derechos humanos porque todavía no se han dado pasos más ágiles para promover que cese ya esa represión y esas prácticas antidemocráticas que violan la libertad de las personas. Por ejemplo, yo entiendo que no se puede de la noche a la mañana sacar de la cárcel a los líderes de los 48 cantones o a Estuardo Campo y desbaratar todos esos juicios contra Claudia González, y hay otros que están muy afectados por esta situación, pero por ejemplo esta semana se dieron pasos importantes, bueno, no solo en el Ministerio Público, sino también en la CC, porque se ha aceptado la postura del MP de no seguir persiguiendo periodistas. Eso es algo muy bueno. Bueno, entonces, quiere decir que en este momento ya podemos ponerle un chequecito verde en lo que respecta a las prácticas antidemocráticas contra periodistas, pero ahora hace falta esos casos que contra mencioné. Dirigentes en derechos humanos u otros. Contra defensores, líderes campesinos, líderes indígenas, contra operadores de justicia independiente que están en Guatemala con medidas sustitutivas, o que están en la cárcel con prisión preventiva, o que están en el exilio esperando que haya condiciones para tener un juicio justo. Eso es fundamental. Y en esa ruta que mencionabas, Carmen Aida, digamos, ¿cuáles deberían ser como los ejes centrales o las medidas concretas que deberíamos de observar para que haya un verdadero cambio en el tema de la política criminal que el Ministerio Público venía aplicando? ¿En dónde está ese quiebre y cuál debe ser como las características de esa nueva política criminal que debería esperarse e impulse en su gestión el nuevo fiscal? Tendríamos que tener ya comunicación de parte del Ministerio. Cuando digo deberíamos tener, me refiero a la población en general. Mensajes, humo blanco, ¿verdad? Claro. O señales de humo, no importa de qué color, de cómo está figurando la política criminal, pero no tiene secretario de política criminal. No. Para empezar, ¿verdad? Hasta donde se sabe, solamente hay una subsecretaria de política criminal. Eso, si me pregunto si está ella a cargo ahí, ¿por qué no la deja de una vez de secretaria? Claro. Porque si el que pensaron que debía ser no puede, por la razón que sea, pues ya, pues que no lo esperen más, porque urge que haya un nuevo mensaje, que se trace la nueva ruta hacia un estadio democrático en la política criminal, porque eso nos haría salir de este embrollo. Todavía hay mucha gente que tiene miedo de que pueda haber de repente denuncias, persecución por manifestar, o sea, porque
tiene que haber una política que, aunque esté en papel, le diga a la gente, mire, usted puede manifestar, no quiere, o sea, considera que hubo fraude en la Universidad de San Carlos, bueno, pues manifieste, nadie lo va a meter preso por eso, pues. Claro. Pero, ¿qué pasa si van las manifestaciones? Viene Walter Mazariegos y hace denuncias contra estudiantes, trabajadores, docentes y todo el mundo que fue a una manifestación. Entonces, ahí vuelve el temor, ¿verdad? Claro. Y ¿saben qué pasa? Que no hay una verdadera certeza jurídica que haga que la gente esté tranquila, en el sentido siguiente. Tenemos un nuevo fiscal, ya se fue Consuelo Porras, ya se fueron sus colaboradores más cercanos, pero ¿qué pasa? Hay mucho temor, hay inquietud de que el Congreso de la República pueda reformar de la manera más rápida posible la ley del Ministerio Público para devolverle al presidente las atribuciones de destituir. Es regresar como a la facultad que había antes de la reforma con Exactamente. Esto hace que se vea la gestión de Gabriel García Luna como algo frágil, endeble, que quién sabe cuánto va a durar, porque si el Congreso puede hacer eso, y que lo retenga también a no hacer cambios estructurales. En el 2028, con un nuevo presidente o una nueva presidenta, no se sabe, podríamos volver al tema de que cada presidente quita al fiscal que encuentra y pone al suyo, ¿verdad? Y ahí podrían volver las prácticas antidemocráticas. Claro. Entonces, pero digamos, ¿cuál es el tema de la importancia en esta política criminal que implica, por ejemplo, el respeto al Estado de Derecho, el respeto a las libertades constitucionales, el hecho de que se valore más la prueba científica y no, por ejemplo, como habían acusaciones con notas de prensa o de TikTok? O sea, ¿por dónde van esos elementos claves de la política criminal que debería de transformar la dinámica del Ministerio Público? Y sobre todo la publicidad, la transparencia y el respeto de las garantías judiciales que no han sido respetadas en todo esto. ¿Cómo es posible que todos los casos están bajo reserva? Que ni siquiera el afectado y sus abogados pueden tener acceso al expediente. O sea, eso es un total desacato a las garantías constitucionales. Y eso te dice todo lo que se ha ganado con la reforma del sistema de justicia que hubo del 1987 hacia acá, con el nuevo Código Procesal Penal, la oralidad. La oralidad. Eso, pues. Claro, y digamos, en esta dinámica, porque también se ha caracterizado el tema de que hay de diferentes estudios o enfoques, una baja eficacia en cuanto al funcionamiento de las investigaciones que realiza el MP, el sobreseimiento y el archivo, ¿verdad? Como un mecanismo de tener el rendimiento, pero finalmente eso no genera una respuesta efectiva a los ciudadanos. ¿Qué debería de estar haciendo esta nueva gestión para aumentar esos niveles de eficacia y reducir, digamos, esos niveles de impunidad? Pues yo diría que los altos niveles de impunidad que superan el 93-95% en todo el territorio nacional, en la generalidad de los casos, es un problema endémico del Ministerio Público por las debilidades en la investigación, pero no debiera ser ahora una excusa eso, sino debiéramos estar en todo caso explorando qué otros problemas hay que impiden tener una mayor efectividad y eficiencia, porque le crearon su policía técnica al Ministerio Público, además de la DICRI, además está la Policía Nacional Civil. Ahora, claro, no había una buena relación, había desconfianza, pero ahora tienen que trabajar, y creo que lo están haciendo, fueron juntos a Washington a ver temas de cooperación, están trabajando juntos. Los dos vienen de la carrera judicial, o sea, vienen del organismo judicial ambos, entonces tiene que haber ahí un mejor ajuste, armonización y coordinación para mejorar la investigación y evitar que se crucen de brazos los fiscales
en todo el territorio nacional y que sigan diciendo, ay, mire, pues sí, los procesos están en investigación o están pendientes de investigación porque no tenemos recursos para operar. Claro. La violaron, pero no sabemos cómo, quién, cuándo, dónde y por qué. Claro. Entonces archivan el caso o lo desestiman. Debemos tener, digamos, en cuenta que hay una gran mora y que hay casos imposibles, ¿verdad? Pero entonces tiene que haber una política también surgida del Ministerio Público de cómo va a gestionar esa mora, porque lo que no se vale es lo que se ha hecho, por lo menos que a nosotros nos consta, desde el 2004 hacia acá, cuando ya en la época de Florido los mecanismos internos de impunidad en el Ministerio Público eran el archivo y la desestimación, y que siguieron con los fiscales que vinieron posteriormente. Recuérdense incluso que en el 2014 hubo denuncias de jueces contra la doctora Claudia Paz porque se les estaba de alguna manera obligando desde la Cámara Penal a desestimar casos, claro, a los jueces a que ayudaran al MP. Lo impulsaba había que se acogieran las desestimaciones. Como el problema persistía, la fiscal Telma Aldana creó la Fiscalía Liquidadora y empezaron a hacer lo mismo que hizo después Consuelo Porras y por lo que se volvió famosa. Claro. O sea, Consuelo Porras le puso turbo a esa Fiscalía Liquidadora y desapareció muchos casos, pero esa era la función de la Fiscalía Liquidadora, pero la usó con un tremendo abuso de poder, arbitrariedad y discrecionalidad. Pero tenemos que volver al sentido con el cual fue creado por los legisladores ese conjunto de salidas procesales como el archivo y la desestimación para usarlos racionalmente. Eso es todo, sí. Claro. La ley está, si no hay que inventar nada más. El Código Procesal Penal contempla esas salidas, solamente hay que saber usarlas bien, no hay que estar de una vez pasivo ante esa mora terrible, pero tampoco irse al otro extremo como lo hizo Consuelo Porras, ¿verdad? Y por ejemplo, en los delitos que están vinculados al tema que más sensible también a los ciudadanos, el tema de extorsiones, por ejemplo, los delitos contra la vida, ¿en dónde crees tú que debería también de hacerse esos cambios sustantivos de investigación? Y yo creo que tú conoces el ejemplo de la mesa que hubo en su momento en la administración de Carlos Menocal como ministro de Gobernación en la Fiscalía de Delitos contra la Vida, en donde había mesas de trabajo que precisamente iban fortaleciendo la investigación científica con la investigación del Ministerio Público. ¿En dónde y deberíamos de retomar esos ejemplos? O cuáles son los elementos que deberían de permitir que también se les responda a los ciudadanos en los delitos en los que uno hace las encuestas o tú haces las encuestas y son los delitos que la gente percibe más golpeada, ¿verdad? Y que no hay una respuesta ni del Ministerio Público ni del Estado. Ahí lo que se requiere con estos delitos de alto impacto social, porque la verdad es que nos hemos olvidado mucho de estos delitos de alto impacto social por ocuparnos de casos emblemáticos de delitos de alto impacto político, y no debiera ser así. Yo recuerdo que en la época de Claudia Paz se trató de impulsar, de hecho se impulsó, pero no llegó a su punto de madurez, y luego Telma Aldana ya no se ocupó de eso, de hacer una persecución estratégica, de tener una persecución estratégica contra, por ejemplo, el robo de celulares. Claro. Así tiene que ser para eso, porque investigar caso por caso de robo de celulares en aquella época cuando eran miles al día, porque hubo una época en las que cerrábamos el mes como con 500,000 teléfonos robados y todo el mundo iba a presentar su denuncia, ¿no? Entonces, creo que la ley de equipos terminales móviles da bastante luz en ese sentido, que precisamente fue una ley que apadrinó primero Ninette Montenegro y luego, cuando esto llegó, la apadrinó el
el actual presidente del Congreso de la República. Entonces, creo que hay que potenciar la aplicación de esa ley. También hay que volver a pensar en ese litigio estratégico y explicarle a la población, porque el asunto es que si tú vas a denunciar que te robaron el celular o que un extorsionador te está afectando, o las estafas que se están dando vía telefónica, que pasamos de teléfonos a estafas, ¿verdad? Pero digamos que el que denuncia se frustra porque su caso inmediatamente va al archivo. ¿Y por qué va? Porque imagínense cuánto equipo se necesitaría para investigar uno por uno los teléfonos robados, una por una las extorsiones. Por eso se habla de algo estratégico, en donde por supuesto que tienen que intervenir todas las fuerzas de seguridad. Esto no es solamente cosa de fiscales, porque estamos hablando de estructuras ya de crimen organizado, ¿verdad? Entonces, así hay que tomarlo. Entonces, si tú vas y denuncias que te robaron el celular o que alguien te está llamando para extorsión, el Ministerio Público tiene que informarle a la persona que no se van a ocupar específicamente de eso, sino que ese caso va a dar información que va a nutrir una investigación mucho más grande y más abarcativa. Claro. Y en el tema de corrupción, Carmen Aída, digamos, ¿qué prácticas deberíamos de estar tomando o debería estar tomando en cuenta el nuevo fiscal para desarrollar también el fortalecimiento de la investigación en la Fiscalía contra la Corrupción? Bueno, lo primero es que tendríamos que ver primero los casos emblemáticos de lucha contra la corrupción que causaron remesones en el Poder Judicial y en todo el sistema de justicia, porque el haberle entrado a la corrupción, digamos, a los casos de Manuel Valdizón, a los de Sinibaldi, todo lo que implica Odebrecht. ¿Qué otros casos? Libramiento de Chimaltenango, las maletas del exministro Benito en Antigua, las maletas llenas de dinero. Las vacunas Sputnik Exacto. Esos, por ejemplo, ya son crímenes, crímenes de lesa humanidad. De hecho, yo se lo oí en una conferencia internacional al jurista Baltasar Garzón. No sé si sigue siendo juez, pero en esos entonces él estaba abordando un análisis de cómo la corrupción puede empezar en un pequeño país africano o de Centroamérica, pero los millones que salen de esos negocios mal habidos o exitosamente habidos, diría yo, recorren los pasillos de todas las entidades financieras internacionales. Entonces, y también lo explicó en su entrevista el ministro de Gobernación actual, cuando fue a su entrevista a la Comisión de Postulación, que es altamente necesario poner el ojo sobre las finanzas que se mueven en esto, porque de eso se alimenta las redes de corrupción y también todas las estructuras de crimen organizado. Entonces, ya la corrupción es un problema de lesa humanidad, es una violación de derechos humanos en todo su sentido, porque imagínense cuánto bienestar social se ha bloqueado, cuánto desarrollo se ha bloqueado en el país con esos robos que hubo en la construcción de las carreteras de Odebrecht y luego las vacunas Sputnik, el libramiento de Chimaltenango, todo eso. ¿Verdad? Entonces, con los hospitales, pero además hay corrupción hormiga o corrupción tipo sonpopo, pues no tan pequeño como hormiga, pero tipo sonpopo. Entonces, por pocos. Entonces está lo más pequeño, lo mediano y lo más grande. Entonces, con eso se viola, el Estado termina violando los derechos humanos de las personas, porque no hay acceso a la salud, no hay acceso a programas estatales de bienestar. O sea, el Estado no cumple con
crear las oportunidades para que la gente pueda por sí misma buscar su propio bienestar y desarrollo. Y las escuelas, eso es lo peor. Claro, claro. La corrupción en las escuelas. Y en esta, digamos, como evaluación en general de los desafíos en el tema de esta política criminal, ¿qué mecanismos o qué protocolos debería de implementarse en función al tema de hacer una revisión a muchos casos que fueron motivados por causas realmente políticas? Bueno, lo primero es que hay que entender toda esa madeja de redes que están, digamos, involucradas en cada caso, ¿no? Bueno, yo le había dicho que iba a ser caso por caso, ¿no? Que esa es la metodología para poder hacer la revisión. Bueno, no sé, ahí es una metodología que se tienen que sentar los expertos a crear. Y tendría que estar ya convocando el fiscal primero a sus fiscales. Yo creo que sí es necesario que convoquen a expertos, ¿verdad? Yo no hablo de que vaya gente que puede, digamos, marcar pautas democráticas de participación ciudadana, pero puede ser que se pueda hacer en algún momento, pero para principiar, el fiscal tiene que hablar con la gente interna del MP y con expertos en el tema que lo ayuden a encontrar los caminos por los cuales se puedan recuperar algunos de esos casos y se puedan retomar las investigaciones y buscar el esclarecimiento de todo lo que ocurrió y por supuesto con las sanciones del caso. Yo creo que uno de los principales problemas que hubo con la CICIG es que abrió demasiados casos al mismo tiempo y entonces no terminaba de madurar un caso cuando ya venía otro y entonces se quedó todo como ahí en moderación. Sí, y después ya hubo martes y hubo sábados y después ya la orgía de casos. Hay como desafíos que tiene el nuevo fiscal. ¿Cómo debería reorientarse la carrera de fiscal y fortalecerse las capacidades de investigación para el Ministerio Público? Pues es lo que digo, o sea, tiene él que llevar un plan, él tiene que tener ya un plan, que lo que pasa es de que no podemos comentarlo porque no lo conocemos. Claro. Y yo espero que lo tenga, pues, porque si él quiso ser fiscal desde el año 2022, que estuvo en la nómina de candidatos, claro, se supone que ya desde entonces ya había pensado a quiénes quería tener en su equipo. Y ya tuvo que haber tenido un plan. Claro que en aquellos entonces la cuestión, el desastre de Consuelo Porras apenas empezaba, pero digamos que con el transcurrir de todo este tiempo y teniendo la claridad que iba a buscar en este año de nuevo el cargo, tuvo que haber llevado preparado, pero ¿cómo debiera ser? Sería yo muy irresponsable de decir, él tiene que hacer, no. Porque yo no puedo en la medida en que no tengo el acceso a cómo están los casos, porque primero uno se entera de qué ha pasado con esos casos por la cobertura de los medios que no necesariamente llega a profundizar. Claro. ¿Por qué? Porque no hay mucho acceso, los jueces no son abiertos, los fiscales tampoco lo eran y yo creo que van a seguir siendo bastante cerrados. No veo yo que bueno, sí, el fiscal ordenó publicar algunos de los salarios, ¿verdad?, de los pasados, pero el problema es que yo no he visto que sean alegres cumplidores de la ley de acceso a la información, creo que no. Entonces, para principiar, entonces se necesita mucha información. Cualquiera que venga, que se siente aquí y diga, tiene que hacer esto y esto y esto, a menos que sea el propio fiscal que lleva los casos. Claro. Todos vamos a estar hablando un poco en el aire, haciendo conjeturas. Por eso mejor. También que se hicieron auditorías, principalmente en la FESI, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles considera usted que podrían ser las que ahí sí qué tipo de auditorías deberían de continuar como un desafío, ya sean de resultados, de ejecución presupuestaria, de procesos, las cuales se considera que debe impulsar o exigir el fiscal general para mejorar la institución? Pues yo diría de las fiscalías principales,
porque digamos que, bueno, está la Fiscalía contra la Corrupción, sin duda alguna. Aparte de la FESI, que ya sabemos que se necesita tener esa auditoría para saber qué va a pasar con los casos. Uno. Dos, la Fiscalía contra la Corrupción, crimen organizado, narcoactividad, que en realidad esas fueron fiscalías que no funcionaron tan mal, ¿verdad? Porque claro, tenían otro tipo de alicientes internacionales que no podían dejar de ver. Y esto, otra cosa, que la gente no se deje sorprender con aquellos empresarios o gente cercana a los empresarios que van a decir que la gestión en materia de narcoactividad fue exitosa porque hubo no sé cuántos extraditados. Pero si eso es solo puro trámite. Claro. ¿Acaso? Porque lo inusual hubiese sido, a ver, momento, este señor no se va extraditado, porque si es un narcotraficante, primero aquí, claro, y estas son las pruebas, y lo vamos a meter tantos años al bote, y después ya se puede ir a Nueva York, o a Dallas, o a donde sea, a Miami, a donde quiera que los manden. Pero el solo ver que capturan al hombre, que lo captura la policía, ¿no? El MP tramita papeles y ya lo suben al avión, ¿eso qué? Pero ahí hay empresarios que dicen que ese es el gran logro de Consuelo Porras. Aló, don Salva País. Pero, o sea, lo siento, pero eso no es. Sí. Entonces, no, es que otra cosa fuera que aquí agarraran como se agarró a muchos, al Cachetes, pues claro, sí, se agarró a muchos. Que existían alrededor. Exactamente, entonces no. Entonces todos felices, ¿verdad? Un narcotraficante menos en Guatemala, pero no porque lo hayan combatido aquí y a su estructura. Eso no es un gran logro. Yo espero que tampoco con el nuevo señor fiscal vayan a decir que ¡ay, qué alegre tantas! Ya llevamos 20 extraditables en unos 2 o 3 meses. No, eso sí sería una burla, ¿no? Yo quiero ver que vayan y capturen y procesen y lleven al sistema de mayor riesgo a los estos, ¿verdad? Eso sí sería un logro, porque estaríamos entonces ocupándonos de nuestros propios narcos, ¿verdad? Pero mientras tanto, solo darle trámite y ver cómo se sube al avión de la agencia de las 3 letras, dice el chef. Mirando un poco hacia atrás, ya que estamos tocando esos temas de atrás, ¿qué actuaciones o decisiones considera Projusticia que el nuevo fiscal no debe repetir, además de la que acabamos de en su gestión con relación a su antecesora? Pero mire, es que todo lo de ella se reduce a prácticas antidemocráticas, despidos ilegales, ¿no? Traslados arbitrarios y discrecionales, que eso también lo hace mucho la Corte Suprema de Justicia con los jueces incómodos. Eso no se debe hacer. Y por supuesto que tiene que haber una racionalidad para ocuparse de casos de alto impacto que le pueden ganar aplausos con el tratamiento estratégico de esos casos de alto impacto social, porque eso es lo que afecta el día a día de la gente, ¿verdad? Entonces, claro que uno puede decir la población está equivocada si cree que lo del libramiento, la corrupción en el libramiento de Chimaltenango o el caso Odebrecht no tiene que ver con eso. Claro que sí, pero en el día a día, ¿qué es lo que más afecta? Que si caminan en la oscuridad, en nocturnidad, en lugares desolados, sin energía eléctrica, las mujeres pueden ser violadas o los hombres asaltados. Y luego esos casos, pues porque los golpearon y violaron y no pudieron ver el rostro a quien estaba haciendo esto, ¿verdad? No. Aunque digamos que hay muchos casos que no son callejeros, sino que son agresiones dentro de la misma familia, dentro de la misma casa, ¿no? Pero ahí, como ocurre de puertas para adentro, es ya una mayor responsabilidad de la familia destapar todo lo que haya que destapar para ayudar al Ministerio Público a sancionar, ¿no? Claro.
Pero sí, eso tiene que ser, tiene que haber un mensaje a la población para que se convenza de que tiene que exigir que el Ministerio Público sea eficiente en tratar esos casos de alto impacto social que le afectan en el día a día, y por supuesto los otros que son de alto impacto, porque esos, aunque no afectan el día a día, a la postre son los que evitan que haya desarrollo y que haya bienestar en términos generales para la población, ¿no? Que no se puedan, por ejemplo, los alcaldes, ahí hay unas redes de corrupción, yo diría que en todas las municipalidades, pero si no hay denuncias, si no hay indicios, por eso la gente tiene que despertar también y ayudar a que sepamos el nivel de podredumbre que hay en el poder local también, pues, ¿verdad? Licenciada, y finalmente, ¿qué cambios deberían implementarse en el sistema de comisiones de postulación para evitar, ahí sí que los problemas que se han visto en los procesos anteriores? Mire, ahí con ese tema hay dos vertientes. La primera es que hay, digamos, un nutrido grupo de población que quiere una reforma constitucional, y nosotros en FATS y en Movimiento Pro Justicia hemos analizado que para poder cumplir, fíjense, con lo que dicen los acuerdos de paz, porque los acuerdos de paz no están muertos, hay una ley que los mantiene vigentes, entonces tiene que haber una reforma constitucional, ¿no? Ahí, por ejemplo, yo veo que el Colegio de Abogados, las diferentes organizaciones gremiales tienen que actuar también, tendrían que decirle al Congreso, miren, nosotros somos el gremio de abogados, y en ese gremio están los potenciales jueces, magistrados de esta corte, de la otra, fiscal, todo está aquí. Entonces, tiene que haber aportes desde la sociedad en general, pero particularmente de los gremios con interés en el tema, para plantear una ruta de reformas constitucionales. Eso es lo que haría que cambie todo. Esa es una vertiente, y es una vertiente que no es para este momento, pero sí para mediano y largo plazo. A mediano plazo, hacer todo un diálogo de cómo queremos al sistema de justicia, cómo lo queremos ver, cómo queremos que se elijan a esas autoridades. Y ese diálogo entre sociedad civil y el Congreso de la República. Y el Congreso, pero creo que ahí tienen que participar a la cabeza, tienen que ir a la cabeza, aparte de los diputados, el Colegio de Abogados, las asociaciones de jueces, los grupos de magistrados, porque ahí está el Instituto de Magistrados, pero están también la misma Corte de Constitucionalidad, que vio todo esto y lo sufrieron también. Tienen que decir, miren, sí, hay que ir por esta ruta. Y hubo una época en la que se hizo. El Congreso de la República tenía una mesa que era demasiado grande, y entonces se volvía un poco lenta y complicada, pero había una mesa de justicia y seguridad en donde se debatieron, por ejemplo, reformas a la ley de comisiones de postulación, reformas a la ley de amparo, reformas a la ley de la carrera judicial. Entonces eso hace falta. Claro, hay una comisión de reformas al sector justicia que también podría ser ese el canal, pues, pero el gremio tiene que participar. Y la otra vertiente que señalabas. La otra vertiente es que se podría mejorar, por supuesto, la ley de comisiones de postulación, pero ¿en qué sentido? En poner más requisitos, por ejemplo, para los representantes del colegio, porque si no llega a todos. Miren lo que está sucediendo ahorita con los representantes a los que convocó elegir los dos colegios de contadores públicos y auditores. Correcto. Entonces resulta que no les piden finiquito o ese documento de esa constancia transitoria,
sino les piden una constancia de que no tienen una certificación, una declaración jurada de que no tienen ningún impedimento para participar ahí o para ejercer funciones públicas, porque claro, ser comisionado es ejercer una función pública, ¿no? Porque es un mandato constitucional. Pero entonces ya se sabe que del grupo de Bode, del grupo de Walter Mazariegos, hay gente que quiere participar, pero no tiene finiquito. Entonces, para que no se queden fuera, presentan su declaración jurada de que no tienen impedimento. ¿Y quién va a saber si tienen o no tienen? ¿Ah? Entonces, el gremio también tiene que aportar. Bueno, entonces, mejorar en la ley de comisiones de postulación los plazos. Los decanos que están se me olvidó mencionar, los decanos tienen que participar en esto porque ellos son los más interesados, y cada vez que termina un proceso de postulación se rasgan las vestiduras diciendo que hay que reformar la ley, y no, o sea, nunca se concreta eso. Pero cuando nosotros trabajamos en el 2015 con el diputado Oliverio García Rodas una propuesta de nueva ley de comisiones de postulación, participaron como 60 instituciones y los decanos dieron la última revisión a eso, y por ejemplo ellos lo que pedían era más tiempo, por lo menos unos 10 meses decían uno, y que no fuera un abogado tan joven a postular candidatos a la Corte Suprema de Justicia, sino que por lo menos tuviera las mismas calidades de un magistrado de la Suprema para postular magistrado de la Suprema, un poco que se equipararan las condiciones de magistrado, sí, para ser miembro de la comisión. Exactamente, de postulación. Sí, eso, y así, y otras cuestiones como que son menos complicadas, pero igual hay que mejorar, o hay que eliminar ciertas cosas que no tienen sentido, como que dice, la comisión termina de hacer la lista y la entrega al Congreso de la República, por ejemplo, para magistrados de la Suprema y de apelaciones, para contralor, y para fiscal, al presidente, pero después tiene que abrir esas nóminas de candidatos a impugnaciones. ¿Y cómo? Pero si ya las tiene el Congreso, ya las tiene el presidente. Entonces, ¿qué pasa si de verdad alguna vez una impugnación es correcta? Porque lo que hacen es rechazarlas, entran y las rechazan, pero alguna vez de repente va a haber una, no tiene sentido que se impugne después de que las nóminas ya se entregaron, hasta esa cosa, ¿no? Y mejorar qué va a pasar con las tachas. Porque resulta que doña Consuelo Porras, en la época de ella, se impulsaron numerosas denuncias con videos de TikTok, fotos de prensa, fotos de Twitter, etcétera. Pero si uno quiere cuestionar a un candidato a uno de estos cargos de elección de segundo grado, no se pueden presentar ese tipo de fundamentos y señalamientos, ¿no? Okay. Entonces hay que mejorar eso, porque yo sí soy de la idea de que tampoco se puede andar vetando por cualquier cosa, ¿no? Tiene que ser con fundamento. Muchas gracias, licenciada Carmen Aida Ibarra, por acompañarnos. Gracias por el tiempo compartido con el gremio, con la Junta Directiva del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. Y a ustedes, muchas gracias por estar conectados con el CAN.